Muy buenos días, titulamos la columna de hoy, día 509, siempre de Milei, la dimensión ética del trabajo, porque como todos sabemos, ayer 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, lo que también da una oportunidad para reflexionar sobre el mundo del trabajo actual y sus transformaciones. En un escenario global, atravesado por cambios tecnológicos acelerados, el trabajo está en profunda transformación con consecuencias tanto materiales como existenciales. Mientras algunos celebran las promesas de automatización y eficiencia, otros enfrentan condiciones cada vez más precarias. Entre las promesas de liberalización y la amenaza de la exclusión, el trabajo en el siglo XXI se vuelve un territorio de disputa económica, política y también filosófica. Primero vamos a compartir un fragmento de Bergoglio, antes de ser papa, donde habló de lo que significa para él el trabajo. La dignidad viene del trabajo. Escuchémoslo. La dignidad que una persona tiene, no la tiene ni por herencia, ni porque se ganó la lotería, ni por hizo un buen negocio, o porque tiene muchas posesiones. La dignidad la tiene exclusivamente por el trabajo. Todo lo que pueda tener de bienes, si le vienen por ahí, si los asume con su trabajo. El que no trabaja tiene su dignidad en juego, porque hay personas que pobres no trabajan porque no tienen trabajo y sienten esa carencia de dignidad, tienen que pasar la humillación de andar pidiendo o andar mendigando o estar, y la autoestima se deteriora, y no es una cuestión de autoestima, llega a lo ontológico, ¿no? Últimamente no hay dignidad. Yo quisiera subrayar esto que usted dijo del trabajo, porque es lo que más nos asemeja a Dios, ¿no? El Dios que crea, bueno, la creatividad, ¿no? Ese ser co-creadores con Dios en el trabajo. ¡Wow! Con la sabiduría que lo caracteriza, Bergoglio habla de la dignidad que otorga el trabajo, y dice, es lo que más nos asemeja a Dios, porque nos hace creadores al modificar nuestros esfuerzos. La realidad, la palabra criatura viene de creado, creado por, y supuestamente el único increado es Dios, que creó todos los demás. Y en esa concepción, sorprendentemente resuenan los ecos del existencialismo de Jean-Paul Sartre. Él utilizó una palabra, el entonces cardenal, utilizó una palabra ontología, que es una parte de la filosofía que se dedica a discutir qué es lo que hay, o sea, el ser en sí. Bueno, vamos a Jean-Paul Sartre, aunque los marcos filosóficos son muy distintos, porque tanto Sartre como Francisco coinciden en que el ser humano se construye a través de los actos, pero bueno, sabemos la ideología distinta de Sartre respecto de la religiosidad. En su libro canónico, El ser y la nada, Sartre plantea que el hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. En este sentido, el trabajo no solo es una función económica, sino es una forma concreta de ejercer su libertad y de proyectarse en el mundo. Él planteaba que se hace para tener y se tiene para ser, y que el fin final del ser humano era ser, y el principio original del ser humano era hacer para ser. Vamos a un fragmento donde se explica algo de este concepto. El hombre es su propio proyecto, Jean-Paul Sartre. La conferencia del 29 de octubre de 1945, titulada El existencialismo es humanismo, el pensador declaró que el individuo es, en efecto, su propio autor, porque elige lo que ha de ser independientemente de toda limitación. Habida cuenta de esto, Sartre denomina a la actualización y superación de una situación presente por medio de un proyecto de futuro deliberado, racional y voluntario con el apelativo de trascendencia. El proyecto humano consiste en el deseo de ser Dios. La autosuperación no se canoniza a través de una divinidad trascendental que esboza un marco normativo que el hombre debe aplicar sin miramiento ni recato, sino diseñándose y actuando según ese diseño para trascender, esto es, haciéndose trascendente. Lo que para el Papa Francisco es camino de maduración y realización personal, para Sartre es un acto de responsabilidad radical. En cada acción, también en el trabajo, el individuo se elige y se compromete con una cierta idea de humanidad. Cuando el trabajo se vacía de sentido o se vuelve
alienante no solo degrada a la economía, sino también la posibilidad misma de ser plenamente humanos. Pero para que eso sea posible, el trabajo debe estar al servicio del ser humano y no al revés, y debe permitir el descanso, el tiempo libre, el encuentro con los hijos, el estudio, el ocio. Debe dejar espacio para el alma. Y podríamos decir que las famosas 3-8 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para el esparcimiento, fueron resultado de las luchas sindicales que se basaron en la famosa encíclica Rerum Novarum de 1891. O sea, fue la doctrina social de la Iglesia la que primero puso una base allí en lo que hoy parece absolutamente normal, pero hace un siglo todavía se discutía de estas 3 formas de dividir el día en 8 horas. Porque el mundo del trabajo es además un espacio de construcción, de lazo social, de identidad compartida, de encuentro humano. Vamos al respecto a ver lo que decía Daer, el secretario general de la CGT, respecto a una pregunta que le hacen, no sin cierta mala intención: ¿por qué no hicieron la movilización el 1 de mayo en lugar del 30 de abril? ¿Por qué la CGT decidió manifestar el último día de abril, es decir, el miércoles pasado, y no el jueves, que era feriado? Escuchemos lo que dijo el propio secretario general de la CGT. ¿Por qué la marcha fue hoy y no mañana, que es el Día del Trabajador, donde marchan en todo el mundo? Porque la capacidad de movilizar de un día que están los compañeros con la posibilidad de movilizarse, descansando no, se movilizaron y hay que caminar 40 cuadras. Sí, así claro, que no es un tema de descansar. Sí. Y lo que sí, mañana en nuestro país existe también culturalmente una cuestión familiar, una cuestión de núcleo de amigos y demás, claro, que a veces puede retasear un poco. El asado del 1 de mayo, la juntada familiar, no es solo una tradición, es una forma de reivindicar que el trabajo también une. Y, por ejemplo, otra de las formas de discusión respecto de cuánto afecta la idea del trabajo es que en el trabajo uno aprende en la relación con los otros. La diferencia de los seres humanos con los mamíferos más avanzados es que nosotros, los seres humanos, estamos juntos y aprendemos unos de otros. Y el conocimiento de una generación se traslada a la siguiente y no tiene que volver a empezar cada uno desde cero. Es muy interesante que las empresas que fomentan el trabajo a distancia, como las grandes corporaciones digitales de Seattle, sean las que más se preocupan de que sus propios trabajadores vayan a trabajar físicamente a los lugares de trabajo, generando, por ejemplo, desde incentivos como que puedan venir con sus mascotas y todo tipo de incentivos, porque consideran que el trabajo, en lo cual tienen razón, es también una relación interpersonal. Solo el trabajo está menguado. Solo datos de la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, el 58% de la fuerza laboral mundial, unos 2.000 millones de personas, trabaja en condiciones de informalidad, o sea, vive al margen de cualquier derecho básico, sin estabilidad, sin protección social, sin jubilación, sin vacaciones ni licencias. Esta situación se está agravando además con la proliferación de empleos mediados por plataformas digitales, repartidores con conductores, asistentes virtuales, una nueva clase de trabajo que emerge atomizada, sin ningún tipo de sindicato, descanso, amparo. En nuestro país, 60% de quienes trabajan en apps como Rappi, Uber o Pedido Ya dependen exclusivamente de estos ingresos para sobrevivir. Si para un 40% es un ingreso adicional, para el 60% esto es exclusivo. Vamos con un video donde un trabajador de Rappi cuenta la situación actual que atraviesa el sector debido a la caída del consumo. Escuchémoslo. El día a día, y está peleado, está duro, bajó mucho el consumo. ¿Qué pasa? Yo laburaba en una logística que hace 6 meses cerró. Se fueron, brasileros se fueron. ¿Qué hice? Agarré la bici. Como yo hay un montón de chicos. Entonces, ¿qué pasa? Somos muchos repartidores y la demanda es menos, cada vez menos. El número es fácil, 2 más 2 es 4. ¿Récord de horas pedaleadas en este caso? 12, 350 kilómetros en un día. Casi Mar del Plata. ¿Qué vas a hacer? Hay días buenos y hay días malos. Mirá, yo calculo que estamos tocando fondo. Va a llegar un momento que va a tener que levantar. Pero hay que tener esperanza. Esperanza no se pierde nunca. Yo soy argentino y de acá no me voy. Bueno, hay un artículo, Mi jefe es un algoritmo, se pregunta el título del artículo de Mariano Caputo y Juan Balestrín, publicado en la gran revista Anfibia. Se analizó allí
cómo las plataformas de reparto como Rappi y Pedido Ya han transformado la relación laboral en la Argentina. En este nuevo esquema, los trabajadores guiados por algoritmos experimentan una sensación de autonomía al decidir cuándo y cuánto trabajar. Sin embargo, esta aparente libertad es cuestionada, ya que la gestión algorítmica impone una vigilancia constante y despersonalizada, donde las evaluaciones y las asignaciones de tareas se basan en métricas automatizadas y retroalimentación de los propios clientes. Esta dinámica genera una paradoja. Mientras los repartidores valoran la flexibilidad y la independencia, también enfrentan el sentimiento de culpa y agotamiento, ya que su tiempo personal se convierte en una extensión del tiempo productivo. ¿Dónde quedan en estos esquemas los lazos de solidaridad que se construyen en el trabajo colectivo? ¿Y dónde quedan en estos esquemas las posibilidades de interactuar y aprender junto con quien uno tiene al lado? Estas son las preguntas que quedan pendientes de nuestros sistemas de trabajo autónomos e individuales. El artículo de Anfibia aborda el fenómeno político-social en el contexto argentino, destacando cómo ciertos sectores de los trabajadores de las plataformas, paradójicamente, se identifican con el discurso de la libertad avanza que promueve el individualismo y la meritocracia. La inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas tecnologías representan en este contexto una doble amenaza. Por un lado, automatizan tareas que antes se realizaban de manera manual por humanos, pero al mismo tiempo imponen formas de control laboral inéditas. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la gestión algorítmica vigila, mide y castiga a los trabajadores, afectando la salud mental y reduciendo su autonomía. Sin embargo, también hay visiones más positivas. Noam Chomsky, el lingüista más importante del mundo, en más de una ocasión ha planteado que esta transformación no necesariamente debe ser distópica. Para él, la automatización bien gestionada podría liberar a la humanidad de tareas alienantes y repetitivas, permitiendo que las personas se dediquen a actividades más creativas, intelectuales o comunitarias. Muy importante viniendo de Noam Chomsky, que es además la persona, podríamos decir, más a la izquierda dentro de la ideología más hacia el centro derecha o derecha común en Estados Unidos. Escuchémoslo diciendo: la tecnología debería liberarnos de trabajo. Noam, ¿cree que la tecnología puede librarnos del trabajo? Sí, debería. La automatización es una tecnología más. No tiene valor. Lo que importa es cómo la usas. Puedes usarla para liberarlos del trabajo peligroso, aburrido y estúpido, para que puedan dedicarse al trabajo creativo. Como sucede siempre con la aparición de una tecnología, al principio siempre se la usa en una proporción mayor para el mal que para el bien. El ejemplo que siempre se coloca es la energía atómica, que primero se utilizó para hacer bombas más destructivas y luego hoy está considerada una de las energías limpias y de futuro en el mundo, en sustitución de las energías fósiles. Esto sucede porque la tecnología avanza más rápido que el derecho y los efectos secundarios que toda buena medicina tiene, primero no se conocen y la legislación aparece varias décadas después colocando las limitaciones que permiten que quede lo bueno de la tecnología y se reduzca el efecto negativo de ella. Otro optimista del futuro ha sido el inefable empresario Elon Musk, quien ante la posibilidad de que millones de empleos sean reemplazados por la inteligencia artificial, propone que los estados garanticen el ingreso mínimo para que las personas puedan vivir dignamente si el mercado laboral no pudiera observarlo. Vamos a ver un fragmento de otro Elon Musk, de Elon Musk del 2017, cuando incluso era anti-Trump. Elon Musk es una persona voluble y que a lo largo de los años ha ido modificando su pensamiento, pero quedémonos con este del 2017. Le vamos a pedir a nuestro locutor, Elian López Caucero, que traduzca el video que vamos a pasar ahora, donde Elon Musk en una conversación con Mohammad Al-Gargawi, discúlpenme, ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes, dijo esto en 2017. Cada vez habrá menos trabajos que un robot no puede hacer mejor. ¿Qué hacer con el desempleo masivo? Esto va a ser un reto social masivo.
Y creo que en definitiva tendremos que tener algún tipo de renta básica universal. No creo que tengamos otra opción. ¿Significa que todos los desempleados serían pagados en todo el mundo? Sí, porque no hay trabajo y las máquinas se están haciendo cargo. Quiero dejarlo en claro, estas no son las cosas que creo que desearía que ocurrieran, son simplemente cosas que creo que probablemente vayan a ocurrir. Si mi evaluación es correcta y probablemente ocurra, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Y creo que algún tipo de renta básica universal va a ser necesaria. La producción de bienes y servicios será extremadamente alta, entonces con la automatización vendrá la abundancia. Casi todo se volverá muy barato. El reto más difícil es saber cómo la gente obtiene entonces un significado para la vida. Bueno, hace ya casi un siglo, el economista más odiado por Milley, me estoy refiriendo a Keynes, proyectó o pronosticó que para 2030 solamente iban a quedar los trabajos de servicios y creativos, es decir, todo aquel trabajo industrial que requería fuerza y automatización iba a ser sustituido por robots o trabajos automatizados. Esto no quiere decir que desaparezca el trabajo, sino que se generan nuevos trabajos diferentes a los anteriores. El Fondo Monetario Internacional estima que hasta un 40% de los empleos en el mundo podrían verse afectados por la inteligencia artificial en los próximos años. Los primeros en caer serán los rutinarios y repetitivos, pero nadie estará a salvo, ni contadores, ni redactores, ni administrativos, y la incertidumbre ya no distingue entre oficios ni clases sociales. En mi propia perspectiva optimista, creo que va a suceder lo mismo que sucedió en cada uno de los saltos tecnológicos, se sustituyen tareas y se crean nuevas tareas, es decir, la sociedad avanza a satisfacer nuevas necesidades que en la estadio anterior ni aparecían, porque parecían imposibles siquiera de ser pensadas. Es decir, una vez que uno tiene solucionado determinados problemas, aparecen nuevos deseos y nuevos deseos. Cuando yo estudié economía, me explicaron claramente de que no hay forma de satisfacer todos los deseos, que una vez que están satisfechos algunos, aparecen nuevos deseos y finalmente creo que ese será el futuro, desde mi perspectiva, ascendente de la humanidad. Pero frente a esta amenaza difusa, que siempre al principio produce mucho daño, lo mismo que produjo la revolución industrial, hay una generación en el medio que estaba preparada para un tipo de tareas y que es sustituida por otra, y esa sí padece la exclusión y todos los efectos negativos, secundarios negativos de una nueva tecnología. Muchos trabajadores experimentan una erosión subjetiva. ¿Qué es esta erosión subjetiva? Cada vez es menos frecuente que se trabaje por vocación o por un proyecto, o que tenga un sentido, o que uno se sienta orgulloso de lo que hace. Según una encuesta global, solo el 23% de los trabajadores sienten pasión por su labor diaria, o sea, 1 de cada 4 solamente. Esto quiere decir que entre el trabajo y la identidad hay un síntoma de época. En Estados Unidos apenas 39% de las personas considera que su trabajo es una parte importante de su identidad personal. De cualquier forma, si lo comparamos con el 23% mundial, en el caso de los norteamericanos 39%, quiere decir que cuanto más desarrollada económicamente es una sociedad, más posibilidades permite de que el trabajo tenga un sentido existencial para la persona y, por el contrario, en los lugares más pobres se hace el trabajo que se puede y nada más. A esta crisis de sentido se suma el drama de la persistente pobreza laboral. Tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza. Más de 700 millones de personas del mundo viven con menos de $65 al mes y más de 3.400 millones con menos de $210 al mes, o sea, la jubilación mínima. Se trabaja y se es pobre. El Día del Trabajador nos obliga a preguntarnos qué entendemos hoy por el trabajo digno, qué políticas públicas, qué modelos económicos, qué contratos sociales hacen falta para que el trabajo vuelva a ser una herramienta de realización y no de sufrimiento. La respuesta no podría ser solo técnica, ni mucho menos economicista. Debería incluir también la reflexión profunda sobre el valor existencial del trabajo. En este sentido, la tradición cristiana, nuevamente, volvemos al Papa Francisco, ofrece una mirada potente al respecto. Vamos a colocar otro Papa Francisco desarrollando sus concepciones sobre el trabajo, pero esta vez
ya como Papa y en el marco más adecuado del mundo, que es el discurso frente a la Organización Internacional del Trabajo. Vayamos con este fragmento del Papa Francisco, donde dice: el trabajo es verdadera y esencialmente humano. Con las prisas de volver a una mayor actividad económica al final de la amenaza del COVID-19, evitemos las pasadas fijaciones en el beneficio, el aislacionismo y el nacionalismo, el consumismo ciego y la negación de las claras evidencias que apuntan a la discriminación de nuestros hermanos y hermanas desechables en nuestra sociedad. Por el contrario, busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva y que promueva el bien común, una frase que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación. En este sentido, el trabajo es verdadera y esencialmente humano. De esto se trata, que sea humano. En su encíclica Laudato Si, Francisco enfatizó la importancia del trabajo como un medio para la dignidad humana y la realización personal. La encíclica no apoya la idea de que el progreso tecnológico debe reemplazar el trabajo humano, sino que lo ve como una necesidad y un camino hacia el desarrollo humano. Laudato Si también subraya la importancia del trabajo digno que respete la dignidad del trabajador y promueva bienestar social. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Eso es lo que dice en uno de los párrafos la encíclica Laudato Si. Esta concepción entronca con toda la doctrina social de la Iglesia y la justicia social que tanto desprecia nuestro presidente Milei, a la que considera peor aún un robo. Esta doctrina social viene de Rerum Novarum, en el fin del siglo XIX, afirmando la dignidad intrínseca del trabajo humano y la necesidad creativa que representa el trabajo. Un trabajo que debe organizarse no desde la óptica del descarte, sino de la del cuidado del otro, del entorno y de uno mismo. En el fondo se trata de recuperar una pregunta básica: ¿para qué trabajamos? Si el único objetivo es sobrevivir o consumir, el horizonte se vuelve mezquino. Pero si el trabajo es también una forma de expresar lo que somos, de contribuir al bien común, entonces puede volver a ser una fuente de sentido para cada uno de nosotros en una época caracterizada por el vacío. Porque el trabajo no es solo un hecho económico, es sobre todo un hecho moral y es una dimensión en la que se juega buena parte de la justicia o la injusticia de nuestro tiempo. Que este Día del Trabajador nos encuentre al menos con la pregunta abierta y con la voluntad de no resignarnos. Nos vamos a despedir, como hacemos siempre, con una canción que de alguna manera matiza sonoramente sonora y musicalmente estas columnas. En este caso es el blues de las 6:30 de Memphis, la blusera.